Hola, ¿qué tal? ¿Alguien me puede contestar? ¿Cómo se ve el pizarrón? ¿Se ve bien o se ve de Súper alguna bien se ve, profesor. Súper bien se forma? ve. Esta vuelta se ve bien entonces. Sí, de maravilla. Hoy me imagino que ya no vamos a tener problemas. Muy bien entonces. Ok. Ya falta menos. ¿Qué está haciendo? Ah, esa nenita que habló. Pues, ¿Quién es esa nena? lo siento, profe, es mi hija. Es tu hija. ¿Y por qué dice Eduvigis Rodríguez? Ese es mi nombre, profe. Tu nombre es Eduvigis. Sí. Yo pensé que era nombre de varón. Este, Sí, viste se que, usa viste, también, creo. viste que el general José Ahí está. Eduvigis Díaz, Sí, el, sí, que, el de Curupantú, así mismo. Eduvigis, mira vos, che, qué lindo, lindo nombre de Eduvigis. Es muy particular, eso sí. Muy, muy particular. ¿Y tu nena cuántos años tiene? 3. 3 añitos. Sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Charlatana, ¿eh? Sí, es muy charlatán. Así es. Bueno, 58, estamos 12 recién, de 50. Socorro. ¿Cómo lo que nos saben llegar ahora? Ya es 56. viernes, profe. ¿Qué le ¿Eh? vamos a ¿Qué hacer? hace? Ya es viernes, ¿qué le vamos a hacer? Digo? Sí, el cuerpo lo sabe. El cuerpo sabe. Además nos vuelven a encerrar. Sí, así es. Parece que vamos a estar todos encerrados acá. En fin. Pero bueno, hay que cuidarse. No, es macana lo que está pasando. Bueno, son las 7 en punto. 7 en punto.
Avísenle a los chicos que ya estamos empezando la clase, ¿eh? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase, ¿verdad? Vamos a continuar con la parte de repaso, porque esto es algo que ya habrán visto en mecánica. Entonces, aprovechando el conocimiento que adquirimos la clase pasada sobre momentos, momento de fuerzas con respecto a un punto y momento de fuerza con respecto a ejes, vamos a tener en cuenta esas dos cosas, ¿eh? Y vamos a establecer el centro de gravedad, primeramente de cuerpos o figuras planas, ¿eh? Placas, como las placas, las chapas, ¿eh? Y todo lo que esté en un plano, ¿eh? Y después el centro de gravedad de cuerpos volumétricos, ya en 3 dimensiones, ¿eh? Correcto. Entonces, vamos a dibujar, ahí en el pizarrón tenemos una placa, llamémosle placa metálica, ¿verdad? Que tiene un espesor T. Voy a pasar al pizarrón para... Esta placa dibujamos con los 3 ejes, X, el eje Y y el eje Z. ¿Eh? La placa en cuestión es esta, ¿verdad? Y vamos a decir que tiene un espesor T, infinitesimal, ¿verdad? Muy bien. Esta placa está formada por partículas. Y acá yo pongo partícula 1, partícula 2, partícula N. Porque en realidad hay N partículas. Delta WN, delta W1, delta W2 y así hay N partículas. ¿Eh? N partículas y cada partícula tiene un peso. Entonces, por eso le llamo delta W, porque W en mecánica de materiales es peso. ¿Eh? Muy bien. Entonces, cada partícula lo asemejamos a un peso. Y podemos decir que el peso total, W, es la suma de los pesos de todas las partículas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, yo voy a multiplicar, o mejor dicho, antes que eso, voy a asimilar el peso total. El peso total tiene que estar ubicado en algún lado de la placa. Esta placa es la misma que está ahí, por supuesto que hay pequeñas diferencias, ¿eh? Acá podemos decir que cada partícula tiene una distancia al eje X y una distancia al eje Y. ¿Eh? Muy bien. Entonces, cada partícula tiene una distancia al eje X y al eje Y. Por supuesto que al ser una fuerza, ese peso, ¿verdad? Es una fuerza vertical. Con respecto al eje Z, es paralelo. Entonces, podemos decir que cada partícula va a crear un momento de giro, va a crear una tendencia a girar con respecto a los ejes X e Y. Con respecto a Z no, porque son paralelos. Entonces, esta primer partícula, ¿verdad? Va a tratar de girar con respecto al eje X y a su vez con respecto al eje Y.
va a tratar de hacer girar. Entonces, si yo multiplico, ¿verdad? Voy a poner acá X barra el peso total. Voy a considerar con respecto al eje X. X barra por W va a ser igual a X sub 1 delta W1 más X sub 2 delta W2 más X sub N delta WN. Por supuesto, entonces vamos a decir que el peso por la distancia del peso total es igual a la sumatoria de cada momento, de cada partícula. La distancia x1 por la partícula de W1, la distancia x2 por la partícula x2. Entonces, el momento total con respecto al eje Y va a ser X barra W. Y del otro lado es la sumatoria de todos los momentos que existen, o sea, de las n partículas. Lo mismo ocurre considerando Y barra, o sea, la distancia al eje X. La distancia al eje X. Y barra, le voy a llamar Y barra a la distancia del peso total que yo supongo que está en un punto. Precisamente eso es lo que vamos a encontrar. X barra e Y barra, que son las coordenadas del centro de gravedad donde se aplica, donde se supone concentrado el peso total. Entonces, esto va a ser igual a I1 delta W1 más I2 delta W2 más IN delta WN, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, estas dos expresiones X barra y Y barra son las coordenadas del centro de gravedad, porque se supone que ahí está concentrado el peso total. Así es. Muy bien. A estas otras coordenadas le llamamos X1 y 1, X2 y 2, X3 y 3, para cada partícula. Muy bien. Entonces, a esto es lo que le llamamos centro de gravedad. Nosotros tenemos que encontrar estos valores, X barra e Y barra. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros conocemos una fórmula que decimos que el peso total es igual al peso específico por el volumen. ¿No es cierto? Gamma por volumen. Entonces, el peso total va a ser igual a gamma por, y el volumen, vamos a decir que es el espesor por el área total. Por el área total. ¿No es cierto? Entonces, de esta expresión vamos a llevar al peso total y a cada partícula. Vamos a considerar el eje Y, o sea, vamos a tomar este de aquí. Entonces voy a tener X barra gamma T área total. Gamma T área total. Y acá voy a tener, perdón, X barra. X1 gamma T delta área 1 más X2 gamma T delta área 2 más XN gamma T delta área N. Ahí está. Entonces, si yo factoreo en este de la derecha, factoreo gamma T, evidentemente voy a poder borrar gamma T del otro lado también. Entonces voy a tener X barra por el área es igual a X1 por delta área 1 más X2 por delta área
2 más xn por delta área n. Entonces, acá tenemos la coordenada x del área total, de esa superficie en cuestión. Y acá tenemos el producto de la distancia por el área. A esto se lo llama momento de primer orden. Y nosotros lo que queremos saber son las coordenadas, ¿no es cierto? Entonces, podemos escribir, voy a escribir acá, x barra es igual a sumatoria de x sub i área sub i de x igual a 1, x igual a n, dividido el área total. Entonces, con esta expresión yo ya calculo la coordenada x. Con el mismo criterio yo puedo calcular la coordenada y. Por supuesto que no tengo más pizarrón, por eso no puedo escribir. A pesar que podía hacer acá, pero voy a ensuciar de balde. Entonces, voy a sacar una foto y envío en el grupo, profe. Bueno, para que pueda sacale, correr. sacale. Ya está. Bueno, entonces acá si yo corrijo, voy a poner i. Voy a poner i, esto va a ser i. Ahí está. I barra va a ser sumatoria de i igual a 1 a i igual a n. De i sub i, área sub i, sobre el área total. Entonces, acá área sub i quiere decir que un área completa, ¿verdad? Se puede dividir en varias áreas más pequeñas, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer enseguida un ejercicio en el cual vamos a calcular las coordenadas del centro de gravedad. Correcto. Entonces ya está esta foto en el WhatsApp. Voy a borrar nomás ya entonces, ¿sí? Ok. Vamos a hacer un ejercicio que está ahí en el libro mismo. Yo no sé qué página está del apunte que está en la plataforma, pero yo tengo el libro edición sexta. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que está en la página 218. Página 218. Resuelto. 218, edición sexta. Correcto. Y tenemos un dibujo que tiene esta forma. Voy a poner acá el eje Y y acá el eje X. Y acá voy a poner esta es la forma. Si ustedes buscan ahí en el apunte, esto.
Bueno, ahí tenemos el gráfico. Voy a indicar un poco algunas cositas. Esto que ustedes ven acá, es una placa. Es una placa que tiene una forma, como ven ustedes ahí, media trambólica. Y acá tiene un agujero. Un agujero. Y yo quiero buscar el centro de gravedad de esta placa con ese agujero y que tiene esa forma. Entonces, yo puedo dividir esta área en varias áreas. Así como le dije yo recién, A sub I, área sub I. X sub I por área sub I. Esa área sub I quiere decir que hay varias áreas que sumado me dan el área total. Entonces, acá yo puedo poner lo siguiente. Como tengo las dimensiones, en el libro están todas las dimensiones, puedo tomar esta área, este rectángulo, este rectángulo. En el libro hay unas tablas del centro o centroide de esas áreas. Inclusive yo le puse a ustedes las tablas en el WhatsApp, recién nomás. Este es el primer gráfico que vemos ahí. Después vemos el triángulo. Vemos el triángulo. Después vemos el semicírculo. Y finalmente vemos esa área. Entonces, esta es nuestra área en cuestión. Yo puedo hacer de la siguiente forma. Esta área que es un rectángulo, más esta área que es un triángulo, más esta área que es la mitad de un círculo. Entonces ahí ya tengo prácticamente todo este contorno. Y este le voy a restar menos esta área, que es el agujero. ¿Está claro? Es el agujero. Entonces, vamos a construir un Excel. Un Excel que tenga 4 áreas, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4. A sub I tiene 4 áreas. Acuérdense de eso. Bueno, vamos a hacer tal cual como dice nuestro libro. Acá vamos a tener las componentes. 1, 2, 3. Ahí, no entra. No entra en el pizarrón. ¿Tienen abierto ustedes la página esa? Si encontraron en el libro. Fíjense. Sí, profe, sí, nomás, profe. Bueno, vamos a hacer un Excel para construir y poder encontrar nuestras coordenadas. Voy a hacer así más chiquito. 2, 3 y 4. Componentes. Componente, rectángulo, triángulo, semicírculo y círculo. 4 figuras, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahora tenemos que encontrar las distancias a los ejes X e Y, ¿verdad?
que son las coordenadas del centroide de cada una de esas áreas que ya se conocen y que están ahí en la tabla que yo le envié por WhatsApp. Sobre áreas, la primera tabla. Acá tenemos la distancia al eje X, es esta distancia, Y esta distancia que va a ser X. Vamos a llamarle X sub 1 y sub 1. Correcto. Más el triángulo. En esa tabla figura dónde se encuentra el centroide de un triángulo. Se encuentra a 1/3 de la altura. 1/3 de la altura. Aquí está. Entonces, esta va a ser la distancia Y sub 2 y esta va a ser X sub 2. La tercera área, ¿verdad? La tercera área, que es semicírculo. También está en esa tabla que le envié por WhatsApp. Esta sería la distancia Y sub 3. Y esta sería la distancia X sub 3. Y finalmente, este centro acá va a ser Y sub 4 y este va a ser X sub 4. Muy bien. Entonces, vamos a poner diferentes compartimientos. Acá voy a poner áreas. Acá voy a poner X sub Y, Y sub Y. Acá X sub Y, área sub Y. Y acá Y sub Y, área sub Y. Muy bien. Calcular el área de un rectángulo es muy sencillo. Es base por altura. Entonces podemos calcular esto. Y vemos las coordenadas X sub 1 y sub 1. Y vamos completando este cuadro. Después multiplicamos X sub Y por área sub Y y tenemos este cuadro. Y después Y sub Y por área sub Y, multiplicamos el área por Y sub Y y tenemos este cuadro. Y así vamos completando todos los cuadros, ¿verdad? Por supuesto que esta área es negativa. Entonces, voy a sumar el rectángulo más el triángulo más el semicírculo y le resto el círculo más pequeño, que es este. ¿Por qué? Porque ese es un vacío. Y voy a tener el área total. Este va a ser el área total. Muy bien, y acá voy a sumar estas dos últimas columnas acá. Que acá voy a tener sumatoria de X sub Y, área sub Y. Y acá voy a tener sumatoria de Y sub Y, área sub Y. Entonces, fíjense ustedes, de acuerdo a lo que estábamos diciendo, X barra, ¿a qué es igual? A sumatoria de X sub Y, área sub Y, sobre área total. Tengo X sub Y, área sub Y, y tengo el área total. Ya puedo encontrar la coordenada X. La coordenada X. Que dicho sea de paso, sale, de acuerdo al libro, sale X sub Y 54,8. 54,8 en el libro. Y Y sub Y sale 36. Entonces, estaría más o menos por aquí. Por aquí más o menos es el centroide. Esto es 36, profe. Y sub Y, y esto es X barra y barra. Ahí estaría el centro de gravedad. ¿Se dan cuenta? Está un poquito a la izquierda de la mitad.
porque esta área triangular tiene más área hacia la izquierda. Por eso el centro de gravedad está más hacia la izquierda del centro. Esta es la forma clásica de resolver este tipo de problema. Dividir un área compleja en áreas pequeñas que tenemos el centroide bien definido. Para eso hay que conocerle bien a esa tabla que les puse ahí en el WhatsApp. Entonces ahora mírenle un poquito ustedes al WhatsApp y conózcanle la tabla para áreas y la tabla para alambres. ¿Estamos? Un ratito les doy tiempo y después voy a hacer algunas preguntas. Permiso, disculpen, ¿Sí? ¿alguien me puede pasar el número del administrador del grupo de WhatsApp? Porque yo todavía no estoy y necesito. Y ahí los muchachos saben, yo no sé quién es el administrador. Decime tu número y te agrego al grupo. Dale, es 0961 0961. 970 Sí, 388. 388. Correcto, 0961 970 388. ¿Qué tal, compañero? A mí también me voy a agregar en el grupo. Un ratito. Traten de hacer después. Anotá mi número y escribime. Así te agrego. Sí, decime. 0992 Sí. 236 076. ¿Cómo? 236 076. 92 236. 076. Sí. Ahí. Carlos Núñez. Dale, está. Gracias. Bueno, este cálculo de centro de gravedad de áreas es muy interesante. Después vamos a utilizar estos principios para calcular volúmenes de cuerpos geométricos, de cuerpos de revolución y áreas de cuerpos de revolución o figuras de revolución. Entonces, ahora vamos a ver y vamos a usar la tabla siguiente que yo les pasé ahí en el WhatsApp. O sea, les pasé la tabla de alambres o líneas. Alambres o líneas. Entonces, vamos a hacer una pequeña explicación otra vez. Ese problema está en el libro, profe. ¿Cómo? Ese problema está en el libro o vas a explicarnos más. Sí, están todos en el libro. Hasta la explicación también está en el libro. Está todo así. Vamos a suponer que tenemos un alambre de esta forma. Un alambre que tiene esta forma.
que está contenido en el plano XY. Este alambre está compuesto por N partículas. N partículas. Cada partícula tiene un peso, delta W1, delta W2, ¿verdad? Y delta WN, delta WN, de la misma forma que un área. Por supuesto que si yo hago la sumatoria, ¿verdad? De todo esto voy a tener que el peso es igual a la suma delta W1 más delta W2 más delta WN, ¿no es cierto? Y aquí podemos asimilar que cada partícula tiene una cierta longitud, ¿no es cierto? Entonces, acá yo voy a hacer lo siguiente. La longitud total, voy a poner L. Vamos a hacer con la misma letra que está en el libro. Un ratito. Con el mismo criterio que hicimos para la superficie, podemos llegar a que la X barra, ¿verdad? Por L, la longitud total, es igual, y vamos a poner acá a L delta sumatoria X por delta L. L1 por X sub 1 más L2 X sub 2 más Ln X sub n. Entonces, podemos decir que X barra es igual a la sumatoria de I igual a 1 a I igual a N, ¿verdad? De, acá no está así, pero yo le voy a poner, de L sub I X sub I sobre L. Ahí está. Con el mismo criterio, ¿se dan cuenta? Y evidentemente, acá podemos encontrarnos con una gran sorpresa, que el centro de gravedad del alambre no está sobre el alambre. Puede caer afuera del alambre, evidentemente. Con el mismo criterio, I barra va a ser igual a sumatoria de L sub I por I sub I sobre L total. Bueno, si quieren sacarle una copia a esto también, vamos a hacer un ejercicio rápidamente sobre alambres. Y vamos a usar las tablas. Ya está, profe. Bueno. Hay otro ejercicio que está resuelto ahí en el libro que tiene esta característica. Ahí está. Muy bien. Ustedes conocen ese triángulo que para tocar música, no me viene el nombre de ese instrumento. Bueno. Y es un triángulo
que tiene, qué sé yo, no sé, las medidas, está ahí en el libro con todas las medidas. Pues yo voy a asimilar esto a lo siguiente. Esto completo va a ser igual a 1 más 2 más el tercero. Ahí está. Primero es esta barra. Segundo, esta barra vertical. Y tercero, la barra inclinada. Ahí está. Correcto. Entonces, yo voy a buscar el centroide de cada una de estas barras, de un alambre. Evidentemente, el centroide de esta primera barra es X es la mitad de la longitud y Y es 0. Para esta otra barra, X es 0 y Y es la mitad de esta distancia. Y para esta tercera va a ser, esta sería la Y y esta sería la X. Y así construimos también el Excel en el cual vamos a calcular X barra como la sumatoria de L sub I, X sub I sobre L. Y así vamos a calcular también el centro de gravedad, las dos coordenadas, sumatoria de L sub I sub I sobre L. Ahí está. Con este criterio, muy sencillito. Entonces, ahora yo les puse ahí en el WhatsApp la fotocopia, la copia de una, o sea, la foto de una página que ustedes pueden encontrar ahí en la plataforma en el libro. Hay muchos ejercicios que pueden hacer. Les sugiero que hagan por lo menos 2, 3, 4. Vamos a hacer uno un poquito más complicado para que ustedes puedan entender dónde podemos usar estas cosas. Échenle un vistazo a esto y vamos a seguir. Bueno. Muy bien. Hay un ejercicio por ahí en el libro que tiene esta forma. Aquí hay una articulación y aquí viene vamos a suponer que el peso de este alambre es 25 kilogramos fuerza. 25 kilogramos fuerza. Y se apoya en A y en B. Correcto. Muy bien. Yo le pregunto, en A, vamos a calcular
reacciones de apoyos. Muy bien. Calcular las reacciones de los apoyos en A y en B. Entonces, voy a decir, en A voy a suponer una reacción A sub I y voy a suponer una reacción A sub X. Y en B voy a suponer una reacción B sub X. Ahí está. Supositorio, supuestamente. Ahora tengo que verificar si está bien. Si está bien o no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este peso, como es un alambre, me voy a la segunda tabla. A la segunda tabla. La tabla de alambres. Entonces, si alguien me dice, vamos a calcular el centroide de este alambre. ¿Dónde va a estar el centroide de ese alambre? Rápidamente ustedes me van a decir, ¿dónde está el centroide de ese alambre? Y barra. ¿Cuánto va a valer X barra? Profe, ¿no va a ser 4A sobre 3i? X barra. ¿En qué página estás encontrando vos? 215, profe, de tu libro. No, eso es para áreas, no es para alambres. 2R sobre pi no puede ser, profe. Sí, señor. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta? 2R sobre pi. Ahí está. ¿Está clarito? Entonces, voy a poner sumatoria de momento con respecto al punto A, 0. Con respecto a este punto es 0, porque estas dos fuerzas pasan por el punto A. Entonces voy a tener W 25 por 2R sobre pi, ¿verdad? Tiene sentido horario con respecto al punto A, más B sub X por 20 es igual a 0. ¿Por qué por 20? Porque 2 radios es igual a 20. Entonces resulta que B sub X me sale negativo. Quiere decir que B sub X tiene que estar hacia la derecha. Tiene que empujar a este arco. Una vez que encuentre este valor, me olvido del que está en rojo. Y ahí voy a hacer sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Y voy a encontrar que A sub X tiene el mismo sentido. Entonces también me equivoqué. A sub X tiene que ser a la izquierda. Vamos a ver. A sub X va a la derecha más B sub X igual a 0. Quiere decir que B sub X es igual a menos A sub X. A sub X me sale negativo. Por eso que también tiene que... A sub X tiene que ir hacia la izquierda y B sub X hacia la derecha. Para poder atajar a este arco. Y finalmente voy a hacer sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Y ya ven, el peso y A sub I
Evidentemente A sub I está correcto. Tiene que estar hacia arriba. Ustedes ya se van a dar cuenta. Y fíjense la importancia que tiene conocer estos valores. 2R sobre pi. 2 por 10, 20 dividido 3,14 y ahí ya sale el valor del resultado. A mí no me interesan los resultados. A mí me interesa que ustedes entiendan estas cosas. Cómo se encuentran estos valores. Ahí en la tabla. Hay que saber usar la tabla. Esto es para alambres. ¿Ok? Profe, el valor de menos bx puede salir 7,96. No, los números yo no tengo en cuenta. No me interesan los números. Ok. A mí me interesa que ustedes comprendan lo que ocurre. Eso es lo que me interesa. Yo no tengo acá maquinita de calcular para hacer rápido eso. Está correcto, ¿verdad? Entonces, hay unos cuantos ejercicios que es importante que lo hagan en sus casas. Hay varios de este tipo. Espere. Hay varios de estos que pueden hacer. Ahí yo le envié por WhatsApp. Ahí le envié por WhatsApp. Entonces, bueno, está comprendido esta parte, ¿verdad? Se puede borrar, ¿verdad? Borro nomás. Sí, profe. Ok. Sí, ¿Hay profe. alguna Sí, pregunta? profe. ¿Hay preguntas? Ninguno, profe. Maravilla. Bueno. Hay un ejercicio por ahí. Ahí está. Le vamos a poner números. 10 centímetros y 10 centímetros. 10 centímetros. Por supuesto que esto es 10 centímetros. Ahí está. Calcular las coordenadas del centroide de esta área que está sombreado. El área que está sombreado. Entonces, esto podemos asimilar a esto que viene acá. A un cuadrado, ¿verdad? Menos, ¿verdad? Menos este cuarto, un cuarto de círculo. Un cuarto de círculo. ¿Ya ven? Entonces, las coordenadas del centroide de este cuadrado evidentemente están en el centro. A este le vamos a llamar x sub 1 es igual a 5. Y sub 1 igual a 5. Y a este
Si ustedes se fijan en el apunte, X sub 2 y sub 2. ¿A qué es igual? Esto es área. Fíjense en la tabla de áreas. Puede ser, profe, 4R sobre 3pi. Sí, señor. Sí, señor. 4R sobre 3pi. Sí, señor. Entonces, 4R, 4 por el radio, ¿cuánto es? 10. 4 por 10, 40. Sobre 3 por 3,14. ¿Cuánto es? 4,24. 4,24. Muy bien. Entonces, esto que es Y sub 2 y X sub 2, Y sub 2 igual a X sub 2 igual a 4,24. Ahí está. Entonces ahí ya conocemos las coordenadas de las figuras a la cual yo descompuse la figura principal. Y de ahí hago mi Excel. Hago nuevamente mi Excel, ¿verdad? Figuras, ¿verdad? 1 y 2. El cuadrado y un cuarto de círculo. Ahí. Este es cuadrado y el otro es un cuarto de círculo. Áreas. Acá X bar, X1, X sub I. Acá Y sub I. Aquí X sub I, A sub I. Y sub I, A sub I. Entonces, voy a ir completando estos cuadros y voy a tener aquí el área total. Esto, por supuesto, es un área negativa. Le sumo el cuadrado menos un cuarto del círculo para que me quede esa parte sombreada, ¿no es cierto? Y aquí voy poniendo los valores que acabo de encontrar. Aplico mi fórmula y encuentro las coordenadas. ¿Está? Correcto. Evidentemente, por ser una figura simétrica, las coordenadas tienen que estar sobre esta diagonal. Por ser una figura simétrica. Tiene que estar sobre la diagonal. ¿Está? Muy bien. Y así hay varios ejercicios que pueden ir haciendo. Pueden ir haciendo ustedes en sus casas. ¿Qué le pasa a la gente? Hoy están 25 nada más y son 56. Por ser viernes, digo. Muy viernes ya, profe. No puede ser, pues así. Hay que asistir a clase, chicos. Hay que asistir a clase. Bueno, hagan esos ejercicios. La clase que viene vamos a ver cuerpos y figuras de revolución, áreas y volúmenes, teorema de Guldinus-Pappus, para poder calcular áreas y volúmenes. Dentro de 15 días, profe. Sí, dentro de 15 días. Entonces le doy tiempo para que se pongan bien al día con todo esto. Hagan unos cuantos ejercicios de estas cosas.
Cualquier consulta me preguntan, ¿eh? Ahí en el WhatsApp, sin problema. Profe, ¿va a haber Sí. tarea de esto esta semana? Y esta semana no, la siguiente sí le voy a poner tarea. Ah, bueno. Conscientemente ustedes tienen que hacer los ejercicios, no esperar que tenga tarea solamente para hacer. ¿Ok? Bueno. Entonces hoy le dejo más temprano. La próxima clase vamos a dar más tiempo, ¿eh? Posiblemente 2 horas. Total. Posiblemente. Muchas gracias, profe. Bueno, Profe, sí, te escucho. una consulta. Sí. En la tarea de ayer ya no hay más posibilidad de entregar, ¿verdad? Y mira, tuvieron una semana, compañero. No puede ser, porque a mí se me dan un quilombo también para cuando tengo que estar agregándole. Poner en el WhatsApp, esta es mi tarea y poner y vamos a ver qué pasa. Yo voy a tener en cuenta. Dale, gracias, profe. Pero, te profe, sí, permiso. Respecto a eso, al menos se le había consultado en un grupo donde está la licenciada Yolanda sobre el tema hasta cuándo es el tema de la entrega de tareas y dijo hasta un día antes luego. O sea, ya está luego ya determinado que hasta un día antes nomás luego no es más hasta el día como el semestre pasado. eso no hay ninguna ley que me diga hasta cuándo. Si le pongo 5 días, 6 días, 8 días, da lo mismo. Da lo mismo. Pero hay que poner una fecha, pues por eso me puse, no recuerdo a qué fecha le puse hasta qué día. Ahora, si 7 días le resultó poco, eso no sé cómo se puede interpretar. No sé si me entendés, ¿verdad? Pero 8 días, 7 días o 6 días es la misma cosa. Hay que estar atento a estas cosas. Pero el que no puso la tarea, me escribe en WhatsApp y me manda la tarea y voy a considerar alguna cosa. Yo no tengo ningún inconveniente. Voy a considerar. No le digo la totalidad de puntos, pero algo le vamos a considerar. Al menos yo le voy a considerar algo. Pero quiero ver su letra. Buena Número, letra. profe. Muy buena letra, bien entendible. Que no tenga que perder 2 horas para corregir un ejercicio. Nació clarito, está todo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, nos vemos entonces dentro de 15 días. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Nos vemos, Chao, profe. chao. Dale, chao, chao. Feliz Semana Santa. Igualmente, Come mucha chipa, profe. igualmente. ¿A qué? Ese es COVID.